Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. En la clase anterior hablé sobre dos de los principios doctrinales, es decir, el tawhid o monoteísmo y al-adlu lillahi, la justicia divina. En lo que sigue a continuación voy a referirme a el resto de los principios, es decir, la nubuwa o profecía, el ma'ad o resurrección y el imamato. En cuanto a la creencia en la nubuwa o profecía, esta es de los requerimientos indispensables de la religión del Islam y en realidad lo es de todas las religiones celestiales. Entre las diferentes escuelas de pensamiento islámico no existen diferencias en cuanto a la nubuwa o profecía y todos concuerdan en el hecho de que a lo largo de la historia Dios ha enviado a una serie de profetas para guiar a la humanidad, comenzando con Adán, alayhi salam, y el último de ellos y el sello de la profecía es Muhammad ibn Abdullah. Las bendiciones y la paz de Allah sean con él y su purificada descendencia. Sin embargo, existen algunas diferencias menores en algunas cuestiones sobre la profecía, como el tema de la condición de ma'sum del profeta. El término ma'sum deriva de la raíz asama. Esta raíz etimológicamente significa proteger, salvaguardar algo o guardar. Por lo tanto, ma'sum lingüísticamente significa una persona que es resguardada o protegida. Técnicamente, ma'sum es quien tiene la cualidad de isma, esto es, está exento de cometer pecados y también está exento del error, es decir, es impecable e infalible. La infalibilidad e impecabilidad son una de las condiciones de la profecía y consisten en el hecho de que el profeta se mantenga exento de cometer pecados y también del desacierto y del error, porque en caso de que el profeta no fuese ma'sum, entonces no se concretaría el objetivo del envío de los profetas, ya que la gente no se guiaría a través de ellos porque nunca tendrían la plena seguridad de que su guía, su dirección es correcta. Los musulmanes son unánimes en el hecho de considerar ma'sum al profeta, pero existen algunas diferencias respecto a la realidad, a los límites y niveles de la infalibilidad. Algunos creen que los profetas fueron ma'sum solamente durante el periodo de su profecía y no antes, y otros incluso restringen la condición de ma'sum solamente a los asuntos relativos al mensaje y no a los asuntos relativos a la vida personal del profeta. En cambio, los shias imamitas creen que los profetas de Dios son inmaculados respecto al pecado y al error en el grado más perfecto en el sentido más perfecto de la palabra. Es decir, el profeta es ma'sum ya sea en asuntos pertinentes a su misión, o sea, recibir las normas de la ley divina, preservarla y anunciarla, o respecto a su vida personal. También es ma'sum ya sea antes o después del comienzo de su profecía, ya sea con relación a un pecado menor o a un pecado capital, y ya sea con relación a una falta intencional o involuntaria. Respecto al cuarto de los principios, o sea, el ma'ad o resurrección, ma'ad significa retorno y su sentido en la terminología de la legislación islámica es el retorno de los espíritus al cuerpo cuando acontezca el día del juicio final.
aun cuando bajo este tema también se tratan todos los asuntos relacionados al más allá. Los Shías sostienen que la resurrección es tanto espiritual como corporal, puesto que algunas recompensas y castigos son de carácter espiritual, lo cual no requiere de los sentidos para percibirlas, como por ejemplo la lamentación de los malhechores o el placer espiritual de los próximos a Dios al sentirse objeto de la satisfacción divina, y también algunos castigos y recompensas son corporales y sensoriales, que requieren del cuerpo y de los sentidos para ser percibidos. Ahora, respecto al quinto y último de los principios o fundamentos doctrinales, es decir, el imamato. En árabe el término imam significa líder. Un imam en el sentido general de la palabra puede ser bueno o malo, y el alcance de su liderazgo puede ser amplio, como el hecho de liderar una nación o una comunidad, o puede ser limitado, como el hecho de dirigir las oraciones congregacionales en una mezquita. Sin embargo, en su sentido particular, se denomina imam a aquel que lidera un grupo en un movimiento social, en un objetivo político, en un método académico o se hace cargo de una religión celestial. Desde que la Sharia o legislación islámica se abarca todos los aspectos de la vida del ser humano e incluso tiene un programa al respecto, es obvio que no ha descuidado el tema del liderazgo de la sociedad islámica tras el mensajero de Dios, y también ha proporcionado las aclaraciones necesarias al respecto. En cuanto a la necesidad de la institución del imamato, no hay diferencias en que esta es la continuación del mensaje del profeta. No hay diferencia entre los shias y los sunnis al respecto, pero la diferencia entre ellos radica en la realidad y funciones que tiene el imam, también en los atributos que debe reunir el imam y la vía a través de la cual es designado el imam. Y es aquí donde se manifiesta la más importante creencia ideológica de los shias. Respecto a la realidad y a las funciones del imam, los sunnis consideran que el imamato es una posición humana, no divina, respecto a lo cual los musulmanes deciden por medio de la consulta o intercambio de opiniones, y ellos eligen a la persona más adecuada que pueda hacerse cargo de la conveniencia de la sociedad y hacer cumplir las normas de la Sharia en la misma. En cambio, la Shia considera que el imamato es una posición divina, no humana, es la continuación del camino de la profecía y el mensaje, y porque es una posición divina, entonces el imam es designado a través de Dios. Según la creencia de la Shia, los imames tienen una serie de funciones. Entre estas funciones está el hecho de que el imam es el ejemplo de moral y conducta humana, y si los musulmanes los toman como modelos, entonces pueden reconocer el sendero de las perfecciones humanas y guiar su vida espiritual. La función también del imam no difiere de la función del profeta, salvo en el hecho de recibir y anunciar una revelación, lo cual es particular del profeta y no del imam, y que ha concluido con el sello de los profetas Muhammad ibn Abdullah, las bendiciones y la paz sean con él y su descendencia,
y después de él no habrá ninguna otra revelación ni una nueva sharia. Por lo tanto, el imam también tiene la función de elucidar y explicar las normas de la religión y los conceptos coránicos, ya que el corto periodo de la profecía del profeta, que duró unos 23 años, y los sucesos políticos y sociales que se sucedieron durante ese periodo, ese corto periodo, no le dieron oportunidad al profeta de explicar completamente todos los asuntos. Por lo tanto, esto era una función que continuaba en el imam. Otra de las funciones del imamato es el liderazgo político de la sociedad, lo cual es aceptado por todas las corrientes islámicas. A este respecto, la función del imam es establecer el orden y la seguridad de la sociedad, sofocar las rebeliones y discordias sociales, repeler el ataque de los enemigos externos, hacer cumplir los preceptos y normativas penales de la ley divina, implementar la justicia en la sociedad, etc. Otra de las funciones que la Shia sostiene para el imamato es la mediación en el hecho de hacer llegar a las criaturas la gracia divina, al faidul ilahi. El imam, que es una hujja o prueba de Dios, es alguien que, a pesar de tener características humanas, debido a su proximidad a Dios, han llegado a investirse de atributos a tal grado de perfección, a un grado máximo que puede llegarse a investir un ser humano. Y por eso es que pueden ser un nexo entre el mundo celestial y el mundo terrenal. La existencia de esta mediación es necesaria en todas las épocas y la tierra jamás estará exenta de la misma. En base a este principio es que la Shia considera que el 12º imam al-Mahdi, que está oculto, es el que se encarga del imamato de la gente, y la gente se beneficia de él tal como se beneficia del sol detrás de las nubes. Como dice el hadith, laula al-hujja la sahatil ardu bi ahliha. Si no hubiese existido una hujja o prueba de Dios sobre la tierra y con toda su gente hubieran sucumbido. Respecto a las características o atributos que tiene que tener el imam según la Shia, debido a que el imamato es una posición muy elevada y las funciones que debe cumplir también son muy elevadas, entonces es obvio que en el imam se deban reunir ciertas cualidades y atributos de perfección para que pueda guiar a la humanidad en dirección al bienestar y la felicidad. Algunos de esos atributos son la isma o condición de ma'sum del imam, al igual que el profeta. El imam debe tener esta cualidad de manera que no cometa errores al explicar las normas de la Sharia, ya que en caso contrario las normas divinas no serían explicadas de una forma correcta y la humanidad y el propósito de la legislación de la religión no se concretaría. Otro de las características que debe tener el imam es el conocimiento y otros atributos de perfección. El imam debe estar familiarizado con las normas de la religión, los beneficios y perjuicios de los musulmanes y conocer la vía y método de la formación de las almas, de manera que pueda concretar los objetivos del imamato. Y desde que su moral y conducta deben ser un ejemplo para todos los seres humanos, entonces el imam debe estar investido con los
atributos de perfección y excelencia. Otro de los atributos es que la Shia considera la superioridad absoluta para el imam en todos los aspectos. El imam tiene que ser superior a todos los demás, a todas las demás personas, en cuanto a conocimiento, en cuanto a cuestiones políticas, en cuanto a la piedad y proximidad a Dios, en cuanto a valentía y todos los atributos de perfección que son necesarios para que se reúnan en el imam. Respecto a la creencia de la Shia en cuanto a la vía a través de la cual el imam es elegido, si tenemos en cuenta todos los atributos y características que la Shia ha señalado que debe tener el imam, entonces nos damos cuenta de que el único ser que puede reconocer al referente real o a la persona en quien se reúnen todas esas características y atributos es Allah subhanahu wa ta'ala, ya que se sale, o sea, de los límites de la capacidad del ser humano poder reconocer a esa persona o referente real en quien se reúnen esos atributos. Ibn Hisham, un famoso historiador sunni, narra que cierta vez en las ceremonias del Hajj, el profeta, las bendiciones y la paz sean con él y su purificada descendencia, invitó al Islam a Bani Amir, el clan de Amir, y el jefe de este clan le dijo al profeta si ellos aceptaban el Islam y le daban la bay'a o juramento de fidelidad, si acaso después del profeta, él les daría parte en el tema del liderazgo de la comunidad islámica. Entonces el profeta le dijo: Al-amru ilallah yada'ahu haythu yasha. El asunto del liderazgo después de mí pertenece a Dios y Él lo otorga a quien le place. Estas palabras del profeta se corresponden, las palabras del profeta respecto al califato, en este caso, se corresponden plenamente con las palabras de Allah en el Corán respecto a la profecía, cuando dijo: Allahu a'lamu haythu yaj'al risalatahu. Dios es más sabio respecto a dónde dispone su mensaje. Por lo tanto, la Shia sostiene que no es posible que el profeta haya descuidado un tema tan importante como el del liderazgo después de sí, y que por eso mismo lo ha explicado en diferentes ocasiones, como en el hadith de Ghadir de Manzila y otros a los que ya nos referimos anteriormente, y también que cada imam era presentado por el imam precedente. El último tema es respecto a la creencia de la Shia sobre en quiénes recae la posición de imamato, quiénes son estas personas que son consideradas imames por la Shia. Los Shias duodecimanos, que son la mayoría de los musulmanes shias, consideran que el profeta fue sucedido por 12 personas y cuyos nombres fueron explicados en muchos hadices del profeta. Estas 12 personas son, en primer lugar, el imam Ali bin Abi Talib, el imam Hassan ibn Ali, el imam Hussein ibn Ali, el imam Ali ibn al-Hussein al-Sajjad, el imam Muhammad ibn Ali al-Baqir, el imam Jafar ibn Muhammad al-Sadiq, el imam Musa ibn Jafar al-Kadhim, el imam Ali ibn Musa al-Rida, el imam Muhammad ibn Ali al-Jawad, el imam Ali ibn Muhammad al-Hadi, el imam Hassan ibn Ali al-Askari y el imam Muhammad ibn al-Hassan al-Mahdi. Con la muerte de su padre en el año 206 de la Égira, el imam al-Mahdi entró en un periodo de ocultación o gaiba. Inshallah, en la próxima clase nos referiremos a las doctrinas pertinentes al Mahdi, ajalallah farajahu sharif. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.